En los opulentos salones, donde el oro y el mármol susurraban fortuna, el pequeño heredero de un magnate vivía envuelto en un peculiar silencio. Rodeado de niñeras y juguetes sofisticados, nunca pronunció una palabra, y la ausencia de un simple papá carcomía el corazón de sus poderosos padres. La casa, a pesar de su grandiosidad, sentía un vacío que ni la riqueza más deslumbrante podía llenar. Cada día era una agonía silenciosa, una búsqueda infructuosa de la clave que desataría la voz de su primogénito. Los especialistas más renombrados, desde pediatras de élite hasta terapeutas del lenguaje con décadas de experiencia, habían desfilado por la majestuosa residencia, ofreciendo diagnósticos complejos y planes de intervención costosos. Sin embargo, ninguna teoría, ninguna técnica, ningún estímulo había logrado penetrar el impenetrable mutismo del niño. La esperanza se desvanecía lentamente, reemplazada por una resignación teñida de profundo dolor y una pregunta persistente. ¿Qué les faltaba si lo tenían todo? Hasta que un día, en medio del aroma a cera pulidora y el suave murmullo de una humilde limpiadora, algo extraordinario ocurrió. La mujer, con una calidez genuina que contrastaba con el frío lujo de su entorno, no era una experta en desarrollo infantil ni una figura imponente. Era simplemente una presencia discreta, dedicada a su labor. Mientras pulía un antiguo barandal de caoba, tarareando una melodía apenas audible, se detuvo un instante. No buscó una interacción, no aplicó una técnica, solo emanaba una quietud empática. El niño, con una mirada antes ausente, fijó sus pequeños ojos en ella. En ese microsegundo, algo imperceptible pero poderoso se encendió. Un esfuerzo tenue, casi imperceptible, movió sus labios, hasta que con una claridad conmovedora que resonó en el vasto espacio, la palabra largamente esperada se materializó. «Papá». Un escalofrío recorrió la estancia, un momento de pura magia y asombro que desveló dónde radicaba la verdadera conexión, más allá de cualquier riqueza o sofisticación. Este relato, que podría parecer sacado de un cuento de hadas o una fábula moral, nos obliga a detenernos y reflexionar. ¿Qué fuerza invisible se manifestó en ese encuentro? ¿Qué ingrediente crucial que la opulencia de la mansión no podía comprar se hizo presente en ese instante para desatar la voz de un niño? La historia del pequeño heredero nos confronta con una verdad fundamental y a menudo subestimada, que la esencia de la conexión humana y el desarrollo más profundo no siempre reside en lo materialmente abundante o en las intervenciones más complejas, sino en la autenticidad, la presencia y la empatía genuina. Este no es un simple suceso aislado. Es una ventana a la intrincada maquinaria del cerebro humano, a la adquisición del lenguaje y, sobre todo, a la profunda necesidad de vínculo que nos define como especie. Nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre lo que realmente nutre el crecimiento, la comunicación y el bienestar emocional. Podría ser que, en nuestra búsqueda de soluciones sofisticadas y recursos ilimitados, estemos pasando por alto los elementos más primarios y poderosos que impulsan nuestra evolución individual y colectiva. La ciencia moderna, desde la neurobiología hasta la psicología del desarrollo, ha comenzado a desentrañar los misterios detrás de momentos como este, revelando cómo las interacciones más sencillas pueden tener un impacto monumental en la formación de nuestra identidad, nuestra capacidad de comunicarnos y nuestra percepción del mundo. Este viaje nos llevará más allá de la anécdota, adentrándonos en las profundidades de la mente humana para explorar cómo se forjan los puentes de la comunicación, qué papel juegan las emociones en el aprendizaje y cómo el entorno, en su sentido más amplio, moldea nuestra capacidad de expresión.
Analizaremos la complejidad del desarrollo lingüístico, no solo como un proceso cognitivo, sino como una manifestación de la interacción social y afectiva. Desvelaremos cómo la resonancia emocional, la atención conjunta y la intencionalidad comunicativa son pilares fundamentales que a menudo se encuentran ausentes en ambientes de exceso material, pero escasa conexión humana. La riqueza, en su sentido más puro, no siempre se mide en bienes, sino en la calidad de las relaciones que tejemos. La historia del niño mudo y la limpiadora es un recordatorio potente de que el lenguaje no es solo un conjunto de sonidos o símbolos. Es la expresión más íntima de nuestra necesidad de pertenencia, de ser comprendidos y de conectar con otros. Nos invita a considerar cómo la verdadera abundancia reside en la capacidad de forjar lazos significativos, de ofrecer una presencia auténtica y de reconocer el valor incalculable de la empatía en un mundo que a menudo valora lo tangible por encima de lo esencialmente humano. Prepárense para una exploración que transformará su comprensión de la comunicación, la conexión y el poder latente en cada interacción humana. La génesis del lenguaje, ese milagro cotidiano que damos por sentado, es un proceso que va mucho más allá de la mera imitación de sonidos. Desde el primer balbuceo hasta la construcción de oraciones complejas, cada etapa está intrínsecamente ligada a la interacción social y emocional. No es una habilidad que se desarrolle en el vacío, sino en un ecosistema de miradas, gestos, tonos de voz y fundamentalmente de intencionalidad compartida. Los bebés, incluso antes de pronunciar su primera palabra, están inmersos en un complejo baile comunicativo con sus cuidadores. Responden a los tonos de voz, interpretan las expresiones faciales y buscan la atención conjunta, señalando objetos y esperando una respuesta. Este andamiaje social es crucial. Es la estructura invisible sobre la cual se construye el edificio del lenguaje. La ausencia de este andamiaje o su presencia de forma superficial puede tener consecuencias profundas en el desarrollo. En el caso de nuestro pequeño protagonista, a pesar de estar rodeado de estímulos y cuidadores, es plausible que le faltara esa resonancia emocional específica, esa mirada que valida y esa presencia que realmente ve al niño, no solo como un receptor pasivo de información, sino como un participante activo en un diálogo no verbal. La limpiadora, en su sencillez, pudo haber ofrecido precisamente eso, una conexión sin expectativas, sin la presión de un diagnóstico o la ansiedad de los padres, simplemente una presencia humana auténtica y desinteresada. Este fenómeno nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la sintonía afectiva, un concepto clave en la psicología del desarrollo. Se refiere a la capacidad de un cuidador para percibir y responder de manera apropiada a los estados emocionales de un niño. No se trata solo de satisfacer necesidades básicas, sino de reconocer y validar las emociones del pequeño, creando un espacio seguro donde el niño se siente comprendido y conectado. Cuando esta sintonía está presente, se fomenta un apego seguro, que a su vez es un predictor fundamental de un desarrollo lingüístico y socioemocional saludable. Un niño que se siente seguro y comprendido es más propenso a explorar, a comunicarse y a interactuar con su entorno. En contraste, un ambiente donde la sintonía afectiva es deficiente, incluso si abunda en recursos materiales, puede generar un sentimiento de aislamiento y desregulación emocional, lo que puede inhibir la emergencia del lenguaje. El silencio del niño rico, en este contexto, no era necesariamente una patología, sino quizás una manifestación de una desconexión emocional profunda, un grito silencioso por una forma de interacción que no encontraba en su entorno inmediato. La palabra papá, pronunciada en ese momento tan particular, no fue solo una imitación fonética.
Fue la cristalización de un vínculo, la explosión de una necesidad satisfecha, una prueba irrefutable de que la verdadera comunicación nace del corazón antes que de la lengua. La historia nos obliga a mirar más allá de las etiquetas y los diagnósticos superficiales. Nos desafía a considerar el contexto emocional y relacional como un factor tan crucial como, o incluso más que, el estímulo cognitivo directo. ¿Qué nos dice esto sobre la sociedad moderna, donde a menudo se prioriza el éxito material y la estimulación intelectual por encima de la calidad de las conexiones humanas? Estamos, sin darnos cuenta, creando entornos que, aunque ricos en oportunidades, son pobres en la nutrición emocional que verdaderamente impulsa el desarrollo integral. La aparición de una palabra tan cargada de significado como papá en una circunstancia tan inesperada no es una casualidad, es el eco de una necesidad universal. Es la confirmación de que en el fondo todos anhelamos ser vistos, escuchados y conectados, y a veces las personas que menos esperamos son las que tienen la clave para desbloquear esas puertas internas, simplemente porque ofrecen lo que la riqueza no puede comprar, una presencia auténtica y una conexión humana sin filtros. Este es el punto de partida de nuestra exploración, una invitación a desentrañar los hilos invisibles que tejen nuestra capacidad de hablar, de sentir y de pertenecer. El relato del niño y la limpiadora no solo nos conmueve, sino que nos incita a una profunda reflexión sobre la jerarquía de valores en nuestra sociedad. ¿Qué consideramos realmente valioso? ¿Es la acumulación de bienes materiales la medida última del éxito y el bienestar? ¿O hay dimensiones más sutiles y fundamentales que a menudo pasamos por alto? La paradoja de que un niño rodeado de todo lo imaginable carezca de una de las herramientas más básicas para la interacción humana, el habla, mientras que una figura aparentemente periférica, con una presencia humilde, logre desbloquearla. Es un recordatorio elocuente de esta cuestión. Nos empuja a desmantelar la creencia de que el lujo y la opulencia son sinónimos de plenitud o de un desarrollo óptimo. En muchas culturas, la riqueza se asocia con la felicidad y la ausencia de problemas, pero la psicología y la sociología nos muestran repetidamente que esta correlación es, en el mejor de los casos, compleja y a menudo engañosa. Los estudios sobre el bienestar demuestran que, una vez cubiertas las necesidades básicas, el aumento de la riqueza material tiene un impacto decreciente en la felicidad y la satisfacción vital. En cambio, factores como las relaciones sociales sólidas, el sentido de propósito, la autonomía y la conexión comunitaria emergen como pilares mucho más consistentes del bienestar. La historia del niño es un microcosmos de esta verdad más amplia, un testimonio de que la verdadera riqueza que alimenta el alma y la mente se encuentra en la calidad de nuestras interacciones y en la autenticidad de nuestros vínculos, no en el brillo de las posesiones. Esta anécdota nos lleva directamente al corazón de lo que significa ser humano y cómo nuestras experiencias tempranas moldean de manera indeleble nuestra capacidad de relacionarnos y de expresarnos. La neurociencia ha revelado cómo el cerebro de un niño es un órgano increíblemente plástico, que se moldea y se cablea en respuesta a las experiencias y las interacciones. Los circuitos neuronales responsables del lenguaje y la comunicación social se fortalecen o debilitan según la calidad y la cantidad de los estímulos relacionales que recibe. Un ambiente rico en interacciones significativas, donde se valida la expresión emocional y se fomenta la atención conjunta, literalmente construye cerebros más resilientes y comunicativos. Por el contrario, un entorno que, aunque materialmente pródigo, carece de esta riqueza relacional, puede dejar al cerebro en desarrollo con cables sueltos o conexiones menos robustas en áreas críticas. El momento en que el niño pronunció papá no fue un acto mágico,
sino la culminación de un proceso biológico y psicológico que finalmente encontró el catalizador adecuado. Una interacción que proporcionó la resonancia emocional y la seguridad necesarias para que esas conexiones neuronales se activaran y se manifestaran en el habla. Es la prueba de que el lenguaje no es solo una función cognitiva, es una función profundamente arraigada en nuestra naturaleza social y afectiva, un puente entre nuestro mundo interior y el mundo de los demás. El impacto de este relato resuena más allá de la esfera personal, extendiéndose a cómo estructuramos nuestras comunidades, nuestras instituciones educativas e incluso nuestras políticas públicas. Si la calidad de la conexión humana es tan fundamental para el desarrollo, ¿cómo podemos fomentar entornos que prioricen estas interacciones auténticas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los niños, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a relaciones enriquecedoras que nutran su capacidad de comunicarse y de prosperar? La historia nos invita a reevaluar qué valoramos en los roles de cuidado y educación. Nos hace preguntarnos si estamos invirtiendo lo suficiente en la formación de cuidadores que no solo sean competentes en tareas prácticas, sino que también estén equipados para ofrecer esa sintonía afectiva y esa presencia genuina que el niño de la historia y tantos otros necesitan desesperadamente. La limpiadora, en su rol aparentemente secundario, encarnó una sabiduría innata sobre la conexión humana que trascendió cualquier formación formal. Su gesto nos recuerda que la empatía, la paciencia y la capacidad de estar presente son habilidades invaluables, a menudo invisibles en los currículos, pero esenciales para el florecimiento humano. Este incidente no es solo una curiosidad. Es una llamada de atención, un recordatorio vívido de que los cimientos de nuestra humanidad se construyen en los momentos más simples y en las conexiones más auténticas. El enigma del silencio del niño y su posterior despertar verbal en presencia de la limpiadora nos sumerge en el fascinante mundo de la neurobiología, del apego y la comunicación. Desde los primeros días de vida, el cerebro humano está programado para buscar y responder a la conexión. La oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor o del vínculo, juega un papel crucial en este proceso. Se libera en respuesta a interacciones sociales positivas, como el contacto físico, la mirada mutua y las expresiones de afecto, fortaleciendo los lazos sociales y reduciendo el estrés. Es plausible que la limpiadora, con su calidez genuina y su presencia sin pretensiones, haya generado un ambiente de seguridad y confort que estimuló la liberación de esta y otras neurohormonas, creando una ventana de oportunidad para que el niño se sintiera lo suficientemente seguro como para intentar la comunicación. El estrés crónico, por otro lado, especialmente en la primera infancia, puede afectar negativamente el desarrollo cerebral, incluyendo las áreas relacionadas con el lenguaje y la cognición social. Un ambiente de lujo puede paradójicamente generar su propia forma de estrés si carece de esa resonancia emocional constante y predecible que los niños necesitan para sentirse seguros y comprendidos. La presión por el rendimiento, la sobreestimulación sin conexión o la presencia de cuidadores que, aunque competentes, carecen de una conexión emocional profunda, pueden crear un vacío que ni el oro ni el mármol pueden llenar. La limpiadora, al ofrecer un remanso de calma y autenticidad, pudo haber roto ese ciclo de estrés no reconocido, permitiendo que la verdadera voz del niño emergiera. La historia también nos obliga a considerar el concepto de intencionalidad comunicativa. No se trata solo de la capacidad de producir sonidos, sino de la intención de compartir significado, de conectar con otro ser humano. Los niños desarrollan esta intencionalidad cuando perciben que sus intentos de comunicación son reconocidos y respondidos.
Si los balbuceos o los gestos de un niño no son interpretados como intentos de comunicación, o si las respuestas son inconsistentes o superficiales, la motivación para comunicarse puede disminuir. En un entorno donde las necesidades del niño son anticipadas y satisfechas por un ejército de cuidadores, pero sin una verdadera interacción bidireccional, el niño podría no sentir la necesidad de expresar sus deseos o pensamientos. La limpiadora, al simplemente estar y quizás responder con una sonrisa o un gesto sutil a la presencia del niño, pudo haber validado su existencia de una manera que otros no lo hicieron, encendiendo esa chispa de intencionalidad. Su falta de expectativas, su ausencia de un guión preestablecido para la interacción, pudo haber creado el espacio perfecto para que el niño tomara la iniciativa, sin sentirse presionado a rendir o a cumplir con una expectativa. Este acto de comunicación espontánea nos revela que el lenguaje es, en su esencia más pura, un acto de conexión, un puente construido no con palabras, sino con lazos invisibles de empatía y reconocimiento mutuo. La riqueza de este momento radica precisamente en su simplicidad, en su capacidad de recordarnos que, a veces, las respuestas más profundas a nuestros enigmas humanos se encuentran en los lugares más inesperados y en las interacciones más despojadas de artificio. El relato del niño y su voz encontrada nos obliga a confrontar ciertas falacias profundamente arraigadas en la crianza y el desarrollo infantil contemporáneo. Una de las más extendidas y a menudo perjudiciales es la creencia de que una saturación de estímulos, por más sofisticados y costosos que sean, equivale automáticamente a un desarrollo óptimo. Se asume erróneamente que cuantos más juguetes educativos, aplicaciones interactivas o clases especializadas se ofrezcan a un niño, más rápido y brillante será su progreso lingüístico y cognitivo. Sin embargo, la ciencia del desarrollo nos advierte sobre los peligros de la sobreestimulación sin una interacción humana significativa. Imaginen una semilla preciosa. Necesita luz, agua y tierra fértil, pero ahogarla en una cascada constante de fertilizantes químicos o someterla a luces artificiales cegadoras sin un ciclo natural, lejos de fortalecerla, podría marchitarla. De manera análoga, el cerebro infantil no prospera con la mera cantidad de inputs, sino con la calidad de la conexión que media esos estímulos. Es la reciprocidad, la mirada compartida, la respuesta afectuosa a un balbuceo, lo que verdaderamente riega el crecimiento de las vías neuronales dedicadas al lenguaje. Contrario a la seducción del marketing que promueve soluciones rápidas y costosas, la evidencia sugiere que los programas de estimulación temprana más efectivos no son necesariamente los más caros o tecnológicamente avanzados. De hecho, un desafío contemporáneo radica precisamente en la presión social que empuja a los padres a invertir cuantiosas sumas en recursos externos, creyendo que así compensan una supuesta carencia o garantizan una ventaja competitiva para sus hijos. Esta mentalidad, lejos de fomentar la presencia genuina, puede generar una delegación implícita de la responsabilidad relacional. Se confía en que los expertos o los recursos de vanguardia llenarán el vacío, cuando la investigación recalca que la interacción cotidiana con figuras de apego primarias es insustituible. La simple lectura de un cuento, una canción entonada con amor o un juego espontáneo en el suelo, desprovisto de cualquier objetivo pedagógico explícito, puede ser infinitamente más potente que una hora frente a una tableta o una sesión estructurada que carece de esa chispa de conexión humana auténtica. Es imperativo desmitificar la idea de que el desarrollo del lenguaje es un proceso que puede ser externalizado o comprado. La verdadera riqueza en este ámbito se mide no en la etiqueta de precio,
sino en la autenticidad del intercambio. A menudo se olvida que el lenguaje no es solo un conjunto de habilidades cognitivas, sino una herramienta social y emocional. Su aprendizaje está intrínsecamente ligado a la motivación para conectar, para expresar y para ser comprendido. Si un niño percibe que sus intentos de comunicación, por rudimentarios que sean, son recibidos con desinterés o con una atención fragmentada, la chispa de la intencionalidad comunicativa puede atenuarse. Por el contrario, la limpiadora de nuestra historia, sin un manual de pedagogía ni un arsenal de juguetes, ofreció algo mucho más valioso: una presencia sin juicio, una mirada que reconocía y un momento de quietud que permitió al niño tomar la iniciativa. Ella no enseñó la palabra, ella creó el ambiente propicio para que la palabra emergiera de un lugar de seguridad y conexión. Un error común es asumir que el silencio de un niño es siempre un signo de una deficiencia intrínseca, sin explorar a fondo el ecosistema relacional en el que vive. La medicina y la psicología infantil han avanzado enormemente en la detección de trastornos del desarrollo, lo cual es vital. No obstante, existe el riesgo de medicalizar o patologizar respuestas que son, en esencia, reacciones a un entorno emocionalmente empobrecido o desincronizado. La historia nos reta a ampliar nuestra perspectiva, a considerar que en ocasiones la solución no reside en una intervención farmacológica o una terapia intensiva, sino en una reconfiguración de las dinámicas relacionales básicas. ¿Cómo podemos, como sociedad, fomentar un aprecio por la presencia sobre la provisión en la crianza? ¿De qué manera podemos empoderar a los padres y cuidadores para que confíen en el poder transformador de la conexión auténtica, liberándolos de la presión de un consumo excesivo de recursos que, paradójicamente, puede interponerse en el camino del desarrollo más fundamental? La respuesta no es una condena a los recursos, sino un llamado a la priorización de lo esencial: el vínculo humano, como cimiento inquebrantable de la comunicación. Sin embargo, surge una controversia fundamental que la historia del niño mudo y la limpiadora saca a la luz con una claridad deslumbrante: la fe casi incondicional que la sociedad moderna deposita en la intervención especializada y los protocolos estandarizados para abordar cualquier desafío del desarrollo. Existe la arraigada creencia de que solo los profesionales con las credenciales más elevadas y las técnicas más sofisticadas poseen las claves para desbloquear el potencial humano. Este paradigma, si bien esencial en muchos contextos clínicos, puede, paradójicamente, cegarnos ante la potencia transformadora de las interacciones humanas más sencillas y auténticas. La limpiadora no era una terapeuta del lenguaje ni una psicóloga infantil. Su método no estaba codificado en ningún manual. Su éxito nos obliga a cuestionar la hegemonía de la solución experta y a considerar que, a veces, la verdadera maestría reside en la capacidad de conectar a un nivel puramente humano, sin intermediarios teóricos ni agendas preestablecidas. Esto no desacredita la ciencia, sino que la invita a expandir su lente para reconocer la alquimia de la presencia genuina. Más allá de la superficie, se esconde una falacia común que permea la crianza contemporánea: la noción de que el desarrollo infantil es un proceso que puede ser gestionado y optimizado mediante una serie de intervenciones externas y cuantificables. Se invierte en tutores, programas de enriquecimiento y tecnologías educativas de vanguardia, con la esperanza de acelerar o garantizar el progreso. Sin embargo, este enfoque, centrado en el hacer en lugar del ser, a menudo ignora la dimensión cualitativa de las relaciones. ¿Cuántas veces se confunde la provisión material con la nutrición emocional? La paradoja es que, en la búsqueda de ofrecer
Lo mejor, en términos de recursos, se puede inadvertidamente crear un vacío en el tipo de interacción que verdaderamente fomenta la comunicación espontánea y el apego seguro. El mutismo del niño no era una carencia de estímulos cognitivos, sino quizás una manifestación de una falta de resonancia en el diálogo no verbal, un espacio donde su ser pudiera sentirse plenamente reconocido y correspondido. Es crucial desmantelar el mito de que la comunicación es una habilidad meramente técnica, un conjunto de reglas gramaticales y vocabulario que se adquiere por repetición. Esta perspectiva despoja al lenguaje de su esencia emocional y relacional. La comunicación humana, en sus raíces más profundas, es un acto de compartir, de expresar un mundo interior y de buscar conexión. Si un niño no percibe que sus intentos de expresión, incluso los más rudimentarios, son recibidos con una apertura genuina y una respuesta empática, la motivación intrínseca para comunicarse puede atrofiarse. La limpiadora, al ofrecer una mirada sin juicio y una presencia desinteresada, pudo haber validado la existencia del niño de una manera que los cuidadores más estructurados no lograron. No se trató de una lección de vocabulario, sino de una invitación a la reciprocidad, un reconocimiento de su valor como interlocutor, por pequeño que fuera. Este momento nos revela que el lenguaje nace de la necesidad de ser visto y comprendido, no simplemente de la capacidad de articular fonemas. Esto nos lleva a reflexionar sobre la persistente infravaloración del trabajo emocional en nuestra sociedad. La capacidad de ofrecer una presencia calmada, una escucha profunda, una empatía sin filtros, a menudo no se considera una habilidad digna de reconocimiento o remuneración significativa. Los roles que implican este tipo de conexión humana profunda, como el cuidado infantil, la enfermería o incluso la limpieza en un contexto de servicio, suelen estar subestimados y mal pagados, a pesar de su impacto inconmensurable en el bienestar y el desarrollo. La historia del niño nos confronta con la incómoda verdad de que aquello que la sociedad valora menos en términos económicos y de estatus puede ser precisamente lo que tiene el poder más transformador en el ámbito humano. La limpiadora, en su humildad, encarnó una sabiduría relacional que trascendió cualquier certificación, demostrando que la verdadera riqueza de un entorno no se mide por lo que se acumula, sino por la calidad de la conexión que se teje. Un desafío inherente a nuestra cultura reside en la tendencia a buscar explicaciones simplistas o culpables directos ante un problema tan complejo como el mutismo infantil. Ante el silencio de un niño, la primera reacción suele ser la búsqueda de una disfunción individual o una deficiencia observable. Sin embargo, la historia de nuestro protagonista nos invita a un examen más holístico del ecosistema relacional del niño. ¿Es el niño el problema o su silencio es un síntoma de un desajuste en el entorno que lo rodea? Este enfoque contextual es a menudo más desafiante de abordar, ya que implica una reflexión crítica sobre las dinámicas familiares, las expectativas sociales y la calidad de las interacciones cotidianas. La controversia radica en que, al señalar el entorno, se desafía la comodidad de la atribución individual y se exige una responsabilidad compartida, una reevaluación de cómo construimos los espacios de crecimiento para nuestros hijos, más allá de la mera provisión de bienes materiales. Tras desentrañar las capas de este singular suceso, nos queda una resonancia que va mucho más allá de la anécdota del niño y la limpiadora. Esta historia, que en su superficie parece sencilla, es en realidad un espejo que nos confronta con la verdadera esencia de lo que significa nutrir y ser nutrido, de lo que implica el florecimiento humano en su sentido más amplio. Nos invita a reconsiderar no solo cómo aprendemos a hablar, sino cómo aprendemos a ser en relación con los demás, a desplegar nuestro potencial más auténtico.
Es un recordatorio palpable de que la plenitud no se construye con la acumulación de lo visible, sino con la calidad de lo invisible. Los lazos afectivos, la empatía y la presencia incondicional. Piensen por un momento en sus propias interacciones diarias. ¿Cuántas veces nos encontramos navegando por la vida con una eficiencia programada, cumpliendo roles, gestionando tareas, pero quizás olvidando el arte de la presencia auténtica, la prisa constante, la multitarea omnipresente, la búsqueda incesante de la próxima meta? A menudo nos despojan de la capacidad de simplemente estar con el otro, de ofrecer una atención indivisa que valida la existencia de quien tenemos enfrente. Este desenfoque nos hace perder de vista los micromomentos de reconocimiento, las pausas significativas y los gestos de conexión que, aunque sutiles, son los verdaderos pilares de una existencia compartida y enriquecedora. Es en esos intersticios de genuina conexión donde se tejen los hilos invisibles que fortalecen comunidades, que sanan heridas emocionales y que, como vimos, pueden desatar potenciales dormidos en cada uno de nosotros. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de la acumulación de esos instantes, de una mirada que dice «te veo», de un silencio compartido que comunica «estoy aquí contigo», de una calidez que irradia sin esperar nada a cambio. Estos momentos, aparentemente insignificantes en nuestra vorágine cotidiana, son los verdaderos constructores de puentes, los catalizadores de crecimiento y bienestar que a menudo subestimamos en nuestra sociedad orientada a resultados y mediciones tangibles. Por consiguiente, esta narrativa nos invita a cultivar una curiosidad renovada, no solo hacia los grandes misterios del universo o las complejidades científicas, sino hacia los pequeños milagros de la interacción humana. Nos reta a observar más allá de las apariencias, a escuchar con el corazón y a buscar la sabiduría en los lugares menos esperados, en las personas que quizás no ocupan los titulares. Cuántas verdades profundas se nos escapan porque las buscamos en manuales complejos o en discursos grandilocuentes, en vez de en la quietud de una presencia o en la sencillez de un gesto desinteresado que rompe el molde de lo esperado. Al final, la capacidad de un niño para encontrar su voz en un momento tan inesperado nos recuerda que somos seres intrínsecamente relacionales, diseñados para la conexión. Nuestra humanidad se define y se expande a través de la calidad de nuestros vínculos con otros. El lenguaje, en su forma más pura y primordial, es la manifestación de esta necesidad fundamental de compartir nuestro mundo interior, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Por ende, cada encuentro, cada conversación, cada intercambio, por trivial que parezca en la superficie, porta el potencial de ser un catalizador para el florecimiento mutuo, una oportunidad para enriquecer la tapestría de la vida. Así pues, que esta historia sea un faro que ilumine la importancia de cultivar la empatía, la autenticidad y la presencia consciente en nuestras vidas. Que nos impulse a valorar lo intangible por encima de lo meramente material, a buscar la profundidad en lo cotidiano y a reconocer que las respuestas más significativas a nuestros enigmas humanos a menudo se revelan cuando nos atrevemos a mirar más allá de lo evidente, a escuchar con el alma y a conectar con el corazón. La aventura del conocimiento no reside solo en acumular datos o en descifrar códigos complejos, sino en comprender cómo estos hilos invisibles de conexión tejen la rica y compleja tapestría de nuestra existencia compartida. Sigamos explorando, sigamos sintiendo, porque en esa búsqueda constante reside la verdadera riqueza de la experiencia humana y la clave para desbloquear no solo la voz de un niño, sino el potencial de nuestra propia humanidad.
La historia que hemos explorado, lejos de ser un mero relato de asombro, se erige como un faro que ilumina una verdad fundamental sobre la existencia humana. Nos conmina a una reevaluación profunda de qué consideramos el verdadero capital en la vida. Si la opulencia material puede rodearnos sin garantizar la chispa más elemental de la comunicación, entonces nuestra métrica de abundancia debe expandirse más allá de los balances bancarios y las propiedades suntuosas. El auténtico patrimonio, aquel que nutre el espíritu y desbloquea el potencial, reside en la riqueza de nuestras conexiones interpersonales, en ese tejido invisible de afecto y reconocimiento mutuo que construimos día a día. Es una moneda que no se devalúa, sino que se multiplica con cada acto de entrega y comprensión, forjando un legado de bienestar que trasciende lo efímero. Consideremos además cómo la reverberación de una interacción singular puede extenderse en círculos concéntricos, afectando no solo al individuo, sino al entramado social completo. Un simple gesto de presencia auténtica, como el que presenciamos, no solo libera una voz, sino que siembra una semilla de empatía que germina en futuros encuentros. Cuando un ser humano se siente verdaderamente visto y valorado, esa experiencia se convierte en un catalizador para futuras interacciones, fomentando una cadena de reciprocidad positiva. Imaginen una sociedad donde cada encuentro se abordara con esa misma disposición de escucha y reconocimiento. El resultado sería un ecosistema de relaciones más resiliente, más compasivo, donde la soledad y la alienación encontrarían menos terreno fértil para proliferar. Este es el verdadero dividendo de invertir en el capital relacional, construyendo puentes humanos en lugar de muros invisibles. Adentrémonos en la noción de la presencia consciente como una habilidad cultivable, un arte que trasciende la mera cortesía o la funcionalidad. En un mundo saturado de distracciones digitales y exigencias de eficiencia, la capacidad de ofrecer nuestra atención plena, de silenciar el ruido interno y externo para sintonizar con el otro, se ha convertido en una forma de inteligencia emocional superior. No es una cualidad innata exclusiva de unos pocos, es una disciplina que requiere práctica deliberada, un desaprendizaje de la superficialidad y un compromiso con la profundidad del momento. ¿Cómo podemos, en nuestra prisa diaria y en la inercia de la rutina, hacer espacio para cultivar esta forma de estar, para que nuestras interacciones no sean meras transacciones impersonales, sino encuentros significativos que dejen una huella duradera? Más allá de la adquisición del lenguaje como una capacidad cognitiva, lo que este incidente nos revela es una verdad aún más profunda. La conexión es una necesidad humana fundamental, tan vital como el alimento o el refugio. Es el cimiento sobre el cual se construyen la identidad, la autoestima y el sentido de pertenencia. La capacidad de articular palabras es una manifestación de esta necesidad inherente. Su ausencia, a menudo, un grito silencioso por un vínculo inquebrantable, una búsqueda de resonancia que va más allá de la mera decodificación de sonidos. Esta perspectiva nos impulsa a mirar más allá de los síntomas visibles y a indagar en las raíces emocionales y relacionales de cualquier desafío en el desarrollo humano, recordándonos que el corazón es a menudo el primer traductor del alma, mucho antes de que la lengua encuentre su voz. En este punto, la pregunta se vuelve personal y urgente. ¿Cómo integramos esta sabiduría esencial en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades? La invitación es a un cambio de paradigma consciente, a un acto de desaprender la priorización automática de lo tangible y a revalorizar con fervor lo intangible. Al final,
La riqueza más duradera no se mide en lo que poseemos o acumulamos, sino en la calidad de los puentes emocionales que construimos entre nosotros, en la fortaleza de los lazos que nos unen en un destino común. Así, la curiosidad no debe cesar con la comprensión de este relato singular. Más bien, debería encender una llama perpetua para explorar las infinitas formas en que la conexión humana moldea nuestra realidad y la de quienes nos rodean. ¿Qué otros silencios esperan ser descifrados por una mirada genuina, por una presencia sin expectativas ni prejuicios? Este viaje es un recordatorio contundente de que, en la simplicidad de la conexión, reside una complejidad y un poder que apenas comenzamos a comprender, y que la búsqueda de ese entendimiento es una de las aventuras más gratificantes y transformadoras de nuestra existencia. La fe inquebrantable en la omnipresencia de las soluciones estandarizadas, un pilar fundamental en la aproximación moderna a los desafíos del desarrollo, a menudo oscurece una verdad más sutil pero poderosa: la singularidad de cada trayectoria humana. Existe una arraigada controversia en torno a la aplicación universal de protocolos terapéuticos, por bien intencionados que sean, cuando la génesis de una dificultad comunicativa, como la del niño de nuestra historia, podría residir en una dinámica relacional profundamente personal, y no en una deficiencia orgánica o cognitiva generalizada. Consideren el mito de que más intervención siempre es mejor. Este dogma, si bien pertinente en escenarios de patología clara, puede paradójicamente generar una sobrecarga de estímulos despersonalizados que, lejos de facilitar la expresión, erigen barreras adicionales. En lugar de fomentar un ambiente de exploración espontánea y segura, se puede caer en la trampa de un entrenamiento intensivo que, sin la base de un vínculo emocional sólido, resulta ineficaz o incluso contraproducente. Un desafío crucial que emerge de esta narrativa es la presión social implacable sobre los padres para que sus hijos cumplan con hitos de desarrollo estrictamente definidos y en plazos preestablecidos. Esta ansiedad colectiva se alimenta de comparaciones constantes y de una avalancha de información que, si bien busca educar, a menudo instaura un temor subyacente a la desventaja o al retraso. Como consecuencia, se genera un terreno fértil para el surgimiento de industrias enteras dedicadas a la optimización infantil, donde la efectividad de un programa se mide más por su coste o su popularidad que por su capacidad de conectar genuinamente con las necesidades emocionales y relacionales del niño. Se olvida que el desarrollo no es una carrera lineal con un único punto de llegada, sino un proceso orgánico y multifacético, análogo al crecimiento de un árbol que requiere su propio ritmo y su particular tipo de nutrientes. Además, debemos desmantelar la falacia de que la comunicación es una habilidad que puede ser descargada o instalada mediante métodos puramente técnicos. La controversia radica en que, al reducir el lenguaje a una serie de ejercicios articulatorios o de memorización de vocabulario, se ignora su función primordial como herramienta para la conexión y la expresión del yo. La capacidad de un niño para hablar no es solo una función motora o cognitiva, es una manifestación de su seguridad emocional, de su percepción de ser escuchado y comprendido. Si el entorno, a pesar de sus vastos recursos, no proporciona ese eco empático, esa resonancia que valida los intentos comunicativos más incipientes, el motor interno para la expresión puede apagarse. La limpiadora, en su sencillez, no aplicó un método. Ella fue el método, encarnando la sintonía que el niño anhelaba, demostrando que la verdadera pedagogía reside a menudo en la autenticidad del ser. Finalmente, es vital abordar el mito de la solución mágica o el remedio rápido para el mutismo o los retrasos del lenguaje.
La historia nos confronta con la incómoda verdad de que, a veces, la respuesta no yace en la complejidad, sino en la simplicidad. La tendencia a buscar intervenciones heroicas o tecnologías de vanguardia puede desviar nuestra atención de la poderosa eficacia de la interacción humana básica, el contacto visual sostenido, el juego no directivo, la escucha activa y la presencia sin juicios. Piense en un jardín. La tierra más fértil no siempre es la que recibe los aditivos más exóticos, sino la que es cuidada con paciencia, regada con regularidad y expuesta al sol en su justa medida. Este incidente nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestra búsqueda de lo extraordinario, a menudo pasamos por alto el poder transformador de lo ordinario, de la conexión humana en su estado más puro y desinteresado, que es, paradójicamente, la intervención más profunda y duradera. No obstante, una faceta crucial que a menudo se ignora en la búsqueda de soluciones para el desarrollo comunicativo es la arraigada mitología que envuelve la figura del experto. Se ha gestado la creencia casi incondicional de que solo los profesionales altamente especializados, con credenciales impecables y metodologías científicamente validadas, poseen la capacidad de desatar el potencial de un niño. Esta perspectiva, si bien fundamental en muchos escenarios clínicos, genera una controversia significativa. ¿Puede la deferencia absoluta a la experticia formal llevarnos a subestimar el poder transformador de la interacción humana más elemental y desinteresada? Paradójicamente, esta misma confianza puede conducir a una patologización excesiva de las variaciones naturales en el desarrollo, etiquetando como trastorno lo que podría ser una respuesta contextual a un entorno relacional empobrecido. Es como si, ante una melodía desafinada, nuestro primer impulso fuera buscar un complejo algoritmo para corregir el sonido, en lugar de verificar si el instrumento simplemente necesita ser tocado con una mano más sensible y conectada. A este respecto, se cierne una controversia significativa sobre la creciente inmersión digital en la primera infancia. La proliferación de dispositivos electrónicos y contenidos educativos para bebés, presentados como catalizadores del desarrollo cognitivo y lingüístico, plantea un dilema inédito. Mientras la pantalla ofrece una avalancha de estímulos visuales y auditivos, carece intrínsecamente de la reciprocidad, la mirada compartida y la respuesta contingente que son el andamiaje esencial para la adquisición del lenguaje. La comunicación humana es un baile sutil de turnos, de descifrar intenciones en los ojos del otro, de ajustar la propia expresión en función de la reacción recibida. Un dispositivo, por avanzado que sea, no puede replicar la calidez de una sonrisa que valida, el tono de voz que reconforta o la pausa empática que invita a la siguiente palabra. Ahora bien, consideren cómo esta dinámica se agudiza. Estamos, sin darnos cuenta, sustituyendo la rica sinfonía de la interacción humana por el eco de una cámara digital, privando a los cerebros en formación de los diáneros fundamentales para forjar conexiones neuronales robustas en las áreas del habla y la cognición social. Además, resulta imperativo examinar la cultura del rendimiento que ha permeado la crianza moderna, imponiendo una presión inusitada sobre los niños para alcanzar hitos de desarrollo precozmente. La aspiración de tener un niño prodigio que hable en oraciones complejas a una edad temprana o que domine la lectura antes de lo esperado puede conducir a una sobreestimulación directiva y a un enfoque obsesivo en la enseñanza formal del lenguaje. Este afán por acelerar el proceso, lejos de ser siempre beneficioso, puede sofocar la curiosidad innata y el placer espontáneo de la exploración comunicativa. La controversia radica en que, al convertir el aprendizaje en una tarea programada y evaluable, se corre el riesgo de despojarlo de su dimensión lúdica y emocional,
elementos cruciales para que el lenguaje se arraigue como una expresión auténtica del ser, no como un conjunto de habilidades a demostrar. Es comparable a forzar una flor a abrirse antes de su tiempo. Aunque logre desplegar sus pétalos, su vitalidad y aroma podrían verse comprometidos. Por otro lado, la modernidad nos presenta un dilema inédito en la valoración del trabajo invisible de cuidado. La paradoja de que roles que implican una profunda conexión humana y una presencia empática, como el de una limpiadora, una niñera o un maestro de preescolar, sean sistemáticamente infravalorados y mal remunerados, mientras que la experiencia técnica se cotiza al alza. Es una controversia social de proporciones considerables. La sociedad a menudo no reconoce el inmenso valor del capital relacional que estas figuras aportan al desarrollo de un niño. No se trata de un simple acto de supervisión, sino de un complejo baile de microinteracciones, de ofrecer seguridad, de validar emociones y de construir puentes de confianza que son la arquitectura invisible sobre la cual se erige la personalidad y la capacidad comunicativa. La historia del niño nos obliga a cuestionar qué es lo que realmente valoramos y recompensamos en nuestra estructura social, y cómo esta desvalorización de lo esencialmente humano puede, irónicamente, generar las carencias más profundas en las generaciones venideras. Finalmente, surge una reflexión profunda acerca de la persistente concepción errónea de que toda estimulación es intrínsecamente buena para el desarrollo infantil, sin diferenciar entre la calidad y el propósito de dicha interacción. Se confunde la mera exposición a información o actividades con la estimulación significativa y responsiva. La verdadera controversia aquí no es si se debe estimular a un niño, sino cómo y con qué intención. La estimulación efectiva no es un monólogo, sino un diálogo. No es una carga de datos, sino un intercambio de significado. Un ambiente saturado de ruidos, luces y juguetes, sin una interacción humana atenta y sintonizada, puede ser tan perjudicial como la ausencia total de estímulos, pues genera confusión y una sensación de desconexión. Es como intentar nutrir un cuerpo con una dieta abundante en calorías vacías. Aunque la cantidad sea grande, la falta de nutrientes esenciales impide un crecimiento saludable y robusto. La opulencia, paradójicamente, puede erigir barreras invisibles que obstaculizan la conexión humana más fundamental. No se trata solo de la ausencia de interacción, sino de la creación de un ecosistema socialmente estéril. Imaginen un invernadero diseñado para cultivar las flores más exóticas, donde cada factor está controlado: la temperatura, la humedad, la luz. Sin embargo, en su perfeccionamiento se filtra la brisa espontánea, el canto inesperado de un pájaro o el toque de una mano no programada. De manera análoga, un entorno de riqueza extrema a menudo se rodea de capas de personal: niñeras, tutores, personal de seguridad, asistentes, cuya función, si bien es proteger y proveer, puede inadvertidamente crear una burbuja de aislamiento. Cada interacción se vuelve, en cierto modo, mediada, preestablecida o funcional. ¿Cómo podría un niño, en semejante contexto, experimentar la serendipia de un encuentro auténtico, donde la mirada del otro no está cargada de la responsabilidad de un rol, sino de una simple y desinteresada presencia humana? La espontaneidad, esa chispa impredecible que enciende la comunicación, se ve mermada en un ambiente donde casi todo está planificado y orquestado. Profundizando aún más, la vieja dicotomía entre naturaleza y crianza en el desarrollo del lenguaje merece una revisión crítica. La controversia no reside en cuál es más importante, sino en la intrincada sinergia entre ambas, donde la predisposición genética, la naturaleza,
se convierte en un potencial latente que requiere un catalizador ambiental específico para florecer plenamente. El cerebro humano, con su asombrosa capacidad para el lenguaje, posee circuitos neuronales listos para activarse, pero no lo harán de forma óptima sin las señales correctas del entorno. No basta con la exposición pasiva al lenguaje. Se necesita una inmersión en un diálogo recíproco y emocionalmente significativo. La limpiadora, en ese instante mágico, no creó la capacidad lingüística del niño. Más bien, proporcionó la señal ambiental precisa, la resonancia afectiva que desbloqueó un potencial que ya estaba allí, esperando ser activado por la conexión humana. Es como una llave que, al girar en la cerradura correcta, abre una puerta que siempre estuvo presente, pero inaccesible. Consideren ahora una barrera menos visible, pero igualmente formidable: el filtro afectivo. Este concepto nos ayuda a comprender cómo las emociones pueden, paradójicamente, bloquear la expresión lingüística, incluso cuando la capacidad cognitiva está intacta. Un niño que experimenta altos niveles de estrés, ansiedad o una profunda sensación de no ser comprendido puede desarrollar un muro emocional que le impide arriesgarse a comunicarse. La mente, en un estado de alerta o desconexión, prioriza la autoprotección sobre la apertura. El silencio del heredero podría no haber sido una incapacidad para formar palabras, sino una reticencia subconsciente a emitirlas en un entorno donde no se sentía lo suficientemente seguro o validado para hacerlo. La presencia de la limpiadora, desprovista de expectativas o juicios, pudo haber disuelto momentáneamente ese filtro, creando un oasis de seguridad donde la vulnerabilidad de un primer intento comunicativo se sintió aceptable. Esto nos insta a reconocer que la comunicación no es solo un acto intelectual, sino una manifestación de nuestro estado emocional interno. Finalmente, reflexionemos sobre la sutil tensión entre la empatía profesional y la empatía desinteresada. Los terapeutas y cuidadores profesionales están equipados con un vasto conocimiento y herramientas valiosas, pero su rol a menudo implica un marco de evaluación, diagnóstico y objetivos específicos. Esta estructura, si bien necesaria, puede introducir una distancia inherente que, aunque no intencionada, difiere de la espontaneidad de una conexión sin agenda. La limpiadora, al no tener un caso que resolver ni un plan de tratamiento que seguir, pudo acercarse al niño desde un lugar de pura humanidad, sin la carga de la expectativa de un resultado. Su empatía no estaba mediada por un protocolo, sino que fluía de una autenticidad sin filtros. Podría ser que, en la búsqueda de soluciones técnicas y expertas, a veces pasamos por alto el poder curativo de una conexión humana desprovista de cualquier propósito más allá de la propia conexión. Esta distinción no busca desacreditar la invaluable labor profesional, sino enriquecer nuestra comprensión de las múltiples formas en que el apoyo emocional puede manifestarse, y en ocasiones las más inesperadas son las más potentes. Adentrémonos ahora en una controversia que subyace a la superficie de muchas familias prósperas: la carga silenciosa de las altas expectativas. A menudo, en entornos donde el éxito material es la norma, los niños crecen bajo una presión implícita para mantener una imagen de perfección, no solo en sus logros académicos o extracurriculares, sino también en su desarrollo emocional y conductual. Imaginemos la atmósfera en la que el pequeño heredero vivía: cada balbuceo esperado, cada palabra analizada, no solo por preocupación, sino quizás también por el deseo de que el niño estuviera a la altura de su linaje. Esta lupa constante puede generar una ansiedad paralizante, transformando la comunicación, que debería ser un acto espontáneo de conexión, en una especie de actuación.
¿Cómo podría un niño sentirse libre de balbucear, de errar, de simplemente explorar el lenguaje, si cada intento es sopesado con la gravedad de un diagnóstico o la esperanza de una victoria? La vulnerabilidad inherente al aprendizaje, esencial para cualquier avance, se ve entonces sofocada por el temor al fracaso o a la decepción. Asimismo, es crucial considerar cómo la comercialización del afecto puede distorsionar las dinámicas relacionales. En ambientes de opulencia, el cuidado infantil a menudo se delega a un ejército de profesionales pagados, niñeras, tutores, asistentes. Si bien estas figuras ofrecen competencias valiosas, su interacción, por definición, está enmarcada por un contrato, un horario y unas expectativas laborales. ¿Podría ser que el afecto, cuando se convierte en un servicio remunerado, pierda una parte de su espontaneidad y su cualidad incondicional? La limpiadora, en contraste, no estaba allí para cuidar al niño en el sentido contractual. Su presencia era periférica, sin la presión de un rol principal, lo que posiblemente le permitió interactuar desde un lugar de pura humanidad, sin la sombra de una transacción económica. Esta distinción sutil, la diferencia entre el trabajo emocional que se paga y la presencia afectiva que se ofrece libremente, podría ser el catalizador que faltaba para el niño. Por otro lado, una falacia persistente en la crianza moderna es la confusión entre la cantidad de tiempo que se pasa con un niño y la calidad de la presencia. Un padre o madre puede estar físicamente en la misma habitación que su hijo, pero mentalmente ausente, absorto en dispositivos electrónicos, preocupaciones laborales o distracciones personales. Esta presencia ausente es un desafío contemporáneo que, irónicamente, puede ser más prevalente en entornos donde los recursos materiales son abundantes, pero el tiempo y la atención plena son escasos. El niño percibe esta desconexión. Su cerebro en desarrollo anhela la reciprocidad, la mirada que se encuentra, el juego compartido que construye significados. La limpiadora, en su brevedad, ofreció una presencia total, un momento de atención indivisa que, aunque corto, fue profundo y resonante. Conviene señalar que esta historia también nos invita a reevaluar la importancia de los terceros espacios o ambientes no estructurados en el desarrollo infantil. Más allá del hogar y la escuela, los niños se benefician enormemente de interacciones espontáneas en entornos menos formales, donde las reglas son más flexibles y las expectativas menos rígidas. La cocina, el jardín, o incluso el pasillo de una casa pueden convertirse en escenarios inesperados para el aprendizaje y la comunicación. La interacción con la limpiadora ocurrió en uno de estos espacios liminales, un momento fuera de la rutina programada, liberado de la formalidad de una sesión de terapia o de la presión de un juego educativo. Fue en esta libertad, en esta ausencia de un guión, donde la autenticidad pudo florecer y el niño pudo expresarse sin la carga de un formato preestablecido. Finalmente, una arista adicional de esta problemática es la interpretación errónea de la independencia. Algunos modelos de crianza, influenciados por la idea de amor duro, pueden priorizar la resiliencia a través de la autosuficiencia temprana, minimizando la necesidad de apoyo emocional constante. Sin embargo, en las etapas iniciales del desarrollo, la verdadera independencia se construye sobre una base sólida de apego seguro y validación emocional incondicional. La capacidad de un niño para explorar el mundo y comunicarse con confianza surge de saber que tiene una base segura a la que regresar. El silencio del niño podría haber sido un síntoma de una base inestable, donde la expresión auténtica no encontraba un eco seguro. La limpiadora, con su calidez genuina, pudo haber ofrecido ese refugio emocional, ese espacio de aceptación incondicional que le permitió al niño dar su primer paso hacia la comunicación verbal.
La impaciencia social por observar resultados inmediatos en el desarrollo infantil representa una controversia latente que a menudo distorsiona la senda natural del crecimiento. Existe una presión implacable para que los niños alcancen hitos a velocidades vertiginosas, como si la vida fuera una carrera cronometrada donde cada segundo cuenta. Esta mentalidad, alimentada por una constante comparación y una búsqueda insaciable de la ventaja competitiva, fomenta una cultura de la solución rápida para cualquier desviación percibida. Se invierten fortunas en programas acelerados, terapias intensivas o juguetes que prometen milagros, esperando que la intervención externa fuerce la floración antes de su tiempo. Sin embargo, el desarrollo humano es un proceso orgánico, con sus propias estaciones y ritmos inherentes, similar a un árbol que no puede ser apresurado a dar frutos antes de su maduración. Ignorar esta cadencia natural, intentando imponer una velocidad artificial, puede generar más frustración que progreso, desviando la atención de la paciencia y la observación que realmente nutren el potencial latente. Un mito profundamente arraigado, y no menos pernicioso, es la creencia de que el amor incondicional por sí solo es suficiente para garantizar un desarrollo emocional y comunicativo óptimo. Si bien el amor es, sin duda, el cimiento esencial de toda relación, su presencia no siempre se traduce automáticamente en la presencia sintonizada que el niño necesita. Es posible amar profundamente a un hijo, pero estar distraído, agotado o simplemente desincronizado con sus señales sutiles. Pensemos en un instrumento musical de exquisita factura. Su belleza y potencial son innegables, pero si permanece sin ser tocado con intención y sensibilidad, su melodía permanecerá en silencio. El amor, en este contexto, es la intención subyacente, el deseo de conexión, pero la presencia sintonizada es la acción, la ejecución consciente que da vida a esa conexión, descifrando las necesidades no verbales y respondiendo con una autenticidad que va más allá del simple afecto. Asimismo, los padres de hoy se enfrentan a un laberinto de consejos, a menudo contradictorios, que emanan de una miríada de fuentes. Desde libros de expertos hasta foros en línea y opiniones bien intencionadas de familiares. Esta sobrecarga de información, aunque aparentemente empoderadora, puede convertirse en una fuente abrumadora de duda y autoexigencia. ¿Qué teoría seguir? ¿Qué método es el correcto? La búsqueda de la perfección en la crianza, impulsada por esta cacofonía de voces, puede erosionar la confianza en la propia intuición parental. El desafío reside en discernir la sabiduría genuina en medio del ruido y en recordar que la conexión más profunda con un hijo a menudo no requiere un manual complejo, sino una disposición a escuchar y a responder desde un lugar de autenticidad, lejos de la presión de seguir un guión preestablecido. Por otra parte, la exigencia de la vida moderna impone un desafío colosal a la capacidad de los padres para ofrecer esa presencia sintonizada. El agotamiento crónico, las jornadas laborales extendidas, las responsabilidades domésticas, las presiones económicas y la constante conectividad digital drenan la energía física y emocional. Cuando un cuidador está exhausto, su reserva de paciencia, empatía y atención plena se reduce drásticamente. Es como intentar extraer agua de un pozo vacío. Por mucha voluntad que se tenga, la fuente está seca. En este estado, la capacidad de sintonizar con las sutiles señales de un niño, de responder con la calma necesaria o de simplemente estar sin distracciones, se ve seriamente comprometida. Esta realidad, a menudo invisibilizada, tiene un impacto profundo en la calidad de las interacciones relacionales, creando un obstáculo significativo para el desarrollo comunicativo que ninguna cantidad de recursos materiales puede solventar.
En este entramado de desafíos y mitos, la historia del niño nos interpela a mirar más allá de las soluciones superficiales y a reconocer que el verdadero catalizador del desarrollo no se compra ni se impone. Nos exhorta a despojarnos de la prisa, a confiar en nuestra intuición y a priorizar la calidad de la conexión humana por encima de cualquier otra métrica. Ahora, piensen en cómo estas reflexiones podrían transformar nuestra aproximación a la crianza y a la educación, recordándonos que el tesoro más valioso reside en la autenticidad de nuestra presencia y en la capacidad de forjar lazos que nutran el alma antes que la mente. Reflexionando sobre esta travesía que nos ha llevado a través de los recovecos de la comunicación y el desarrollo humano, percibimos cómo bajo la superficie de los hechos se agitan corrientes más profundas que definen nuestra esencia. Los hilos argumentales que hemos desentrañado, lejos de ser meras observaciones aisladas, convergen para tejer una urdimbre compleja, donde la riqueza de lo tangible se contrapone, a veces de forma paradójica, con la inestimable abundancia de lo intangible. Se dibuja un panorama donde la sofisticación de los recursos externos palidece ante la fuerza inherente de una presencia auténtica, de una conexión desprovista de artificios o expectativas. Hemos vislumbrado cómo el crecimiento más genuino no se mide en la acumulación, sino en la calidad de los puentes que tendemos entre almas, en la resonancia que encontramos en el otro. En el crisol de estas ideas emerge una verdad cristalina: el florecimiento de la capacidad humana para expresarse y vincularse no es un proceso que pueda ser simplemente programado o adquirido por ósmosis. Requiere un tipo de nutrición que va más allá de cualquier estímulo material, por más avanzado o costoso que sea. Es como si el espíritu humano en su etapa más formativa demandara un tipo particular de sol y agua, no el más brillante o el más abundante, sino el que irradia con la calidez de la sintonía afectiva, el que hidrata con la constancia de una atención indivisa. La verdadera alquimia reside en la capacidad de crear un ecosistema relacional donde la seguridad emocional sea el terreno fértil y la validación, el oxígeno que permite a la voz interior encontrar su cauce, liberando así un potencial que, de otro modo, permanecería en silencio. Esta introspección nos impele a mirar más allá de las soluciones preconcebidas y los diagnósticos estandarizados que, si bien tienen su lugar, a menudo no alcanzan a descifrar la melodía no pronunciada del alma. Nos confronta con la sutil, pero poderosa, distinción entre la intervención experta y la sabiduría inherente a la conexión humana sin filtros. La sociedad, en su afán por optimizar y acelerar, puede inadvertidamente construir laberintos de presiones y expectativas que, lejos de abrir caminos, erigen muros invisibles alrededor de la expresión más pura. Es un llamado a desaprender la prisa, a desconfiar de la superficialidad y a reconectar con la esencia de lo que realmente nutre el desarrollo integral, recordándonos que las respuestas más profundas a menudo se encuentran en la simplicidad de una mirada, en la quietud de una presencia. Así, a medida que nos aproximamos al umbral de la reflexión final, nos preparamos para abrazar una perspectiva que trasciende el mero análisis de un caso particular. Esta travesía nos ha preparado para reconocer que el lenguaje, en su forma más esencial, no es solo un conjunto de sonidos o símbolos, sino la manifestación más íntima de nuestra necesidad de pertenencia, de ser vistos, comprendidos y aceptados tal como somos. La invitación es clara. Con la mirada puesta en lo que verdaderamente perdura, en la riqueza que no se devalúa, nos disponemos a contemplar las implicaciones más amplias de estas verdades en nuestra vida cotidiana y en la construcción de un futuro donde la conexión sea el cimiento inquebrantable de todo florecimiento.
La siguiente etapa de nuestro viaje nos invitará a anclar estas revelaciones en una comprensión aún más profunda, que nos impulse a la acción y a una revalorización de lo que significa ser plenamente humanos en un mundo que clama por autenticidad. La travesía que hemos emprendido, partiendo del silencio elocuente de un niño en un mundo de oro y mármol, nos ha conducido a una verdad innegable y profundamente conmovedora: que la arquitectura más sólida de la existencia humana no se cimienta en lo que se posee, sino en la calidad de los puentes invisibles que tendemos entre nosotros. Esta paradoja, tan antigua como la civilización misma, cobra una relevancia particular en nuestra era, donde la abundancia material a menudo se confunde con la plenitud y la sofisticación tecnológica con la profundidad del vínculo. El eco de una simple palabra, pronunciada en un momento inesperado, resuena como un manifiesto. La voz humana, ese milagro cotidiano de la comunicación, no es un mero mecanismo biológico o una habilidad adquirida por repetición, sino la manifestación más íntima de una necesidad primordial de conexión. Es el canto del alma que busca ser reconocida, comprendida y validada en el vasto coro de la existencia. Hemos desvelado cómo el lenguaje, en su esencia más pura, es un acto de confianza, un regalo que se ofrece cuando el terreno emocional es fértil y seguro. La sintonía afectiva, esa danza delicada de miradas, tonos y presencias que se responden mutuamente, emerge no como un adorno de la interacción, sino como su misma savia vital. No se trata de un algoritmo que se pueda programar ni de un recurso que se pueda comprar, sino de una cualidad inherente a la empatía, a la capacidad de estar verdaderamente con el otro, sin agendas ocultas ni expectativas impuestas. Es en esta autenticidad desinteresada donde el espíritu humano encuentra el permiso para desplegar sus alas, para arriesgarse a expresar lo inexpresable, sabiendo que encontrará un eco, no un juicio. La riqueza de este intercambio no se mide en bienes, sino en la profundidad de la resonancia que genera, en el fortalecimiento de esos lazos que nos definen como seres sociales. Esta profunda revelación nos obliga a una introspección colectiva. En una sociedad que a menudo prioriza la velocidad, la eficiencia y la acumulación, estamos inadvertidamente creando entornos que, aunque ricos en estímulos y oportunidades, son paradójicamente estériles en la nutrición emocional que verdaderamente impulsa el desarrollo integral. La lección es clara. La verdadera inversión en el futuro de nuestras generaciones no radica únicamente en la provisión de recursos externos, sino en el cultivo consciente de la presencia. Esta no es una habilidad que se adquiera en un seminario o se delegue a terceros. Es un arte, una disciplina que exige despojarnos de distracciones, de la prisa incesante y dedicarnos a la escucha profunda, a la mirada que ve más allá de la superficie. Es el acto de ofrecer un espacio seguro donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza y el silencio en el preámbulo de una voz. Así, la historia del niño que encontró su voz en un instante de conexión desinteresada trasciende la anécdota para convertirse en una metáfora universal de nuestra propia búsqueda de plenitud. Nos recuerda que, en el laberinto de la vida moderna, las respuestas más profundas a nuestros enigmas humanos a menudo no se encuentran en los manuales más complejos o en los diagnósticos más sofisticados, sino en la simplicidad radical de la conexión auténtica. Es un llamado a revalorizar lo intangible, a confiar en la sabiduría de nuestro corazón y a reconocer que cada encuentro, por fugaz que sea, porta el potencial de ser un catalizador para el florecimiento mutuo. Que este viaje nos inspire a mirar con ojos nuevos, a escuchar con el alma y a cultivar la empatía como el verdadero tesoro de nuestra existencia. El verdadero ejercicio de esta sabiduría comienza ahora,
en cada interacción, en cada momento de presencia consciente, tejiendo una red de humanidad donde cada voz encuentra su lugar y cada corazón su eco. La aventura de la conexión, en su esencia más pura, es la aventura de ser plenamente humanos.